Ayer se presentó para discusión en la Asamblea la primera propuesta para pues, de la ley que debe reemplazar la ley 130 sobre revalúos y crear, o por mes, formalizar lo que se llama el patrimonio familiar. Uno que fue ayer a presentar esta propuesta fue Gerardo Solís, él es aspirante presidencial, miembro del PRD, y tu propuesta creo que fue la más radical de todas las que se presentó, que no se cobre ningún tipo de impuesto. Bienvenido. Así es, gracias. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Para comenzar, tenemos que entender este tema de los reavalúos que intentó hacer el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno del presidente Varela. ¿Por qué tratan de hacer reavalúos? Porque quieren quitarle más plata al pueblo. Quieren más plata para ellos, para el gobierno. No es dinero que están utilizando para beneficiar al pueblo panameño. Y me parece inoportuno. El momento en que están tratando de hacer esto no es oportuno. Ya lo vi en mayo del 2015, apenas a un año de las elecciones. Pude prever que el Ministerio de Economía y Finanzas intentaría reevaluar las propiedades de los panameños, tratando de quitarles más dinero. Iban a usar un subterfugio que realmente era una burla para los panameños. Y lo paré a tiempo. Pero si tú ves la propuesta, yo creo que más que el gobierno, tuvo como principal defensor a Javier Ortega, que es miembro del PRD. La bancada del PRD aprobó esa ley, si no fue unánime, porque fue casi unánime. Es decir, esa es la incongruencia que hay entre el discurso del partido afuera y la realidad de los hechos dentro. Estoy de acuerdo contigo en algo y te lo voy a explicar. Eso tiene que ver con por qué estamos discutiendo la ley ahora. Sin embargo, en este momento te está hablando de por qué el gobierno quería hacer esto ya desde mayo del 2015. Dulcidio de la Guardia, que es un financista, está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas. El problema de Panamá es un problema de economía. Y en esto tenemos que estar claros todos los panameños. Panamá tiene un problema de economía, no de finanzas. La economía es el costo de las cosas. Los jóvenes tienen menos dinero en el bolsillo o no tienen dinero. Las amas de casa, los padres de familia que trabajan, les cuesta mucho ganar dinero, ganan menos en proporción a la inflación y al costo de la vida, y a la vez la canasta familiar está más cara. Eso es un tema económico. Yo creo que lo resumo más fácil. Nosotros tenemos un problema microeconómico, no macroeconómico. Los números macroeconómicos de Panamá son envidiables, pero esa realidad no se ve en la calle. Lo que pasa es que eso es una ficción. La macroeconomía panameña es una ficción y eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza y la mala visión. La política gubernamental de Varela tiene una mala visión, va en mala dirección. ¿Por qué? La riqueza que entra al país no se redistribuye entre la clase media y la clase baja para que mejore las condiciones de vida de los panameños. La riqueza que se genera en el país se almacena en el tesoro y se malgasta. Por cada dólar de ingreso que recibe el Estado de los contribuyentes o de los ciudadanos, cada dólar de impuesto que se paga, yo puedo presumir que el Estado está gastando. Por muchos años se gastaba 80 centavos e invertía 20 centavos. Ese era un estándar. Este gobierno, yo tengo la sospecha, lo confirmaremos cuando asumamos el gobierno después del 2019 y podamos revisar bien las finanzas, yo creo que está gastando $1.10. Pero es gasto, no es inversión. No, está mal gastado, es mala administración pública. Si tú ves, bueno, la relación deuda-PIB está controlable, no ha habido un aumento de déficit público que no puede haber. Nosotros no tenemos señoriaje. Así que por lo menos macroeconómicamente no se ve esa relación de $10 versus dólar que se ingresa. Fernando, ese tema lo podemos discutir con mucha profundidad. El tema del Producto Interno Bruto, que significa en palabras sencillas la riqueza que se genera en Panamá, lo que se gana en Panamá, tiene números netos, tiene números nominales y números brutos. Entonces el gobierno juega con esos números, estadísticamente nos engañan porque, por ejemplo, te hablan de que la construcción demostró un crecimiento económico cuando te meten en la cifra global de la construcción la calzada de Amador. Eso es una construcción que venía prácticamente anterior, se había terminado ya, pero te la meten en las cifras de este año como si hubiera crecimiento económico. El gobierno sabe jugar con las cifras, no tiene gente boba, lo que tiene es gente
temerosa, que tienen miedo de actuar. Pero regresando a por qué estamos hablando del impuesto de inmueble, el gobierno quiere quitarle plata a los panameños, no sabe cómo hacerlo. Entonces inventaron, te bajamos la tasa del porcentaje que tienes que pagar del impuesto, de 2.1% te lo bajamos a 1% o a 0.9%, o sea, a la mitad. Pero te reevaluamos tus propiedades 3 veces. Ahí comenzaron con el tema de los reevalúos. Eso lo logramos detener. Y coincido contigo. Este es un tema que se está tratando hoy porque Javier Patacón Ortega y Zulay Rodríguez, los dos, le elevaron el volumen a la discusión. Mal que bien, les guste o no les guste, a cualquiera, ellos dos contribuyeron a crear conciencia de este tema, a ponerlo en la mente de los panameños y forzaron, sobre todo Zulay, al gobierno para que lo tratara. Y el gobierno trató de quitarle un tema de discusión. ¿Qué hizo el gobierno? Equivocadamente. Sí, tiene la pelota ahora en su terreno. Exactamente. El gobierno ahora intentó, el Ministerio de Economía y Finanzas, presentar una ley que es mala. Las personas dicen, bueno, va en buena dirección. Sí, va en buena dirección, pero la ley es mala. Y va con un mal vehículo. ¿Qué está pasando en Panamá? Que no hay dinero en la calle. Como dije, es un problema económico. La economía tiene que ver con el costo de las cosas. Sí. La finanza, cómo se pagan las cosas. Dulcido de la Guardia, el regente del Ministerio de Economía y Finanzas, es financista y su equipo es de finanzas. Yo lo invito a que le preste más atención a la parte económica para que ayude a los panameños a que las cosas cuesten menos y podamos vivir mejor todos los panameños. Esa es la responsabilidad del gobierno. Si le pusieran más atención a la economía, ¿qué haría el Ministerio de Economía y Finanzas? Fomentaría la inversión. Al fomentar la inversión hay más riqueza y el Estado entonces la puede redistribuir. Eso va a ocurrir en Panamá a partir del 2019, cuando venga un nuevo gobierno, porque este no lo piensa hacer. Errores de esta ley. Y a estas alturas el juego no puede hacer muchas cosas. Así es. Errores de esta ley. Es mezquina, porque pretende que la solución se aplique para el nuevo gobierno, no para este. Este gobierno ha dispuesto una ley que tiene varios errores. Un error fundamental, es confusa, porque confunde, mezcla en una sola palabra, en una sola frase, dos conceptos. El objeto de la tributación y el sujeto obligado a tributar. Tú no puedes mezclar objeto y sujeto. Patrimonio es objeto, familiar es sujeto. El sujeto es el ciudadano. Bueno, ha mezclado patrimonio familiar. Hay exoneraciones importantes. Yo creo que alguien que tiene una casa de 3, 4 millones de dólares es restregarle su riqueza al país. Y yo creo que vale la pena que pague un impuesto por una propiedad tan valiosa. Gente que tiene pues propiedades compradas solamente por el simple hecho de especular y de invertir, también vale la pena que se pague o que se tribute por eso, la gente que tiene casas de playa, etcétera. Pero lo que sí no puede ser es que, bueno, al decir nadie paga nada, pues estás equiparando al que tiene una mansión con el que tiene una casita hecha y que está hipotecándola y que está pagando de poquito a poquito todo ese tiempo. No comparto el criterio y no quisiera hacer esa discriminación porque yo no creo en un enfrentamiento de clases y en una discriminación de esa naturaleza. Yo creo que tú tienes que crear las condiciones para que el que tiene dinero lo invierta. Sí. Y ese dinero que se invierte genera empleo, genera riqueza y esa riqueza entonces el Estado la redistribuye a través de la recolección de los impuestos y una buena administración. Bajo esa filosofía, si recorta al Estado a la mitad. Sí, yo creo, no le corta a la mitad. Te voy a explicar el tema para que veas por qué hago la propuesta. Una propuesta muy seria, muy pensada y nos va a tocar, como esa ley entra en vigencia en el 19, nos va a tocar a nosotros en el presupuesto del 19, si Dios quiere. Entonces hay que ser muy responsable. Para mí lo fácil sería golpear al gobierno y atacarlo. Y ya cuando se llegue, pues se arregla. Así es, pero yo tengo que ser responsable y le invito al gobierno a que adopte la propuesta que yo estoy planteando. Eliminar el impuesto de inmueble de manera total. Nadie paga impuesto de inmueble y voy a explicar por qué. Pero que no lo haga en el 19, que lo haga ya. Que no sea mezquino, que le dé ese beneficio al pueblo panameño que lo pueda disfrutar en este momento. Te explico uno de los errores que tiene la ley. Es una ley injusta, no hace justicia tributaria y precisamente parte de ese punto. Sí. Si tu abuelo tenía un terreno, digamos, en lo que eran las fincas
de Panamá. No, cuando Panamá estaba en Bellavista, hace 40, 50 años, y tuvo una finca, digamos, en Juan Díaz, una finca en Parque Lefebvre, una finca sí, que ya es el centro de la en Río Abajo, ya es el centro de la ciudad. Y ahí construyó una casita, se la dejó a su hijo y te la deja a ti. Ya tú tienes hijos grandes que van a tener nietos y se la vas a dejar a ellos. Esa casita que costó $20,000 en aquella época, hoy a lo mejor vale $1 millón. Sí. Fernando, esa persona que vive ahí no tiene más dinero, es un asalariado, sí, y entonces, pero tiene una propiedad que vale $1 millón. Entonces no es justo. Siempre y cuando la venda. Claro, ahí es donde voy. Esa que se pague cuando se vende. Esa es mi segunda propuesta. Mi primera propuesta es que nadie pague impuesto de inmueble. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía desacelerada. No hay plata en la calle. ¿Cómo le inyectas dinero a la economía? Se lo hace de una manera muy sencilla. Tú puedes inyectar dinero a la calle con inversión del Estado en infraestructura. Pero si esa inversión es en megaobras, los megamillonarios son los que se llevan las megaganancias. Yo propongo hacer muchas pequeñas inversiones en todos los corregimientos del país para que las personas en el interior puedan vivir mejor. En teoría de eso va la descentralización. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con la descentralización, que es un proyecto del proceso revolucionario de la Constitución del 72. Antes no había descentralización. Entra con la Constitución del 72 sí, del proceso revolucionario. Si tú inyectas dinero a la economía de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades en el interior, entonces tú estás empezando a fomentar que haya circulante en el barrio, en la calle, en la ferretería, en la barrotería, en las tiendas locales. Otra forma de hacerlo, si el Estado no tiene el dinero, es reducir los impuestos o hacer devoluciones monetarias de impuestos a los ciudadanos. Si un ciudadano, mira, esto es una teoría económica estándar, el Estado... Pero lo raro, Gerardo, es que eso que me estás diciendo parece más un discurso de un libertario que de alguien que viene de un partido socialdemócrata. No, tiene que ver con economía pura y la realidad. Yo soy una persona práctica y yo no he hecho cuentos, yo digo las cosas tal cual como son. A lo mejor por eso hay algunas personas que no simpatizan conmigo, porque yo no ando con hipocresía echando cuentos. Cuando la economía está desacelerada, cayendo a una recesión que nos puede llevar a una depresión, tienes que inyectarle plata, porque es ley de oferta y demanda. Es que una solución keynesiana. Así es. ¿Cómo tú juegas con la ley de oferta y demanda? El Estado puede ser muy grande que la distorsione, o puede ser muy pequeño que no pueda corregir. El Estado debe tener suficiente balance y equilibrio que pueda ser un corrector de las distorsiones. En Panamá hay una distorsión, hay una desaceleración económica con recesión, pienso yo. Entonces, ¿cómo le inyectas dinero ahora que no tienen plata para invertir? Devuélvele, déjale la plata al ciudadano. Un ciudadano que está pagando impuestos de inmueble, ¿qué va a hacer con ese dinero que no se lo tiene que pagar al Estado? Lo gasta, lo invierte, lo pone a circular. Y es una teoría también estándar que si tú le devuelves al ciudadano impuestos que no cobras, el ciudadano le revuelve a la sociedad de ese dinero que no le pagó al Estado aproximadamente 60 a 70% en inversión, mientras que el Estado solo invertía 20%. Yo sospecho que este gobierno, con los números maquillados, manoseados, con las manos sucias, está... Por cada dólar que recoge está malgastando $1.10. El 10 centavos es con empréstitos que nos están endeudando, no para buena inversión, sino para mal gasto. Nosotros tenemos que reactivar la economía con inversión en infraestructura, en comunidades, en cosas pequeñas y a la vez devolverle dinero al ciudadano. La otra propuesta, que fue una propuesta de... consenso, conciliación, de transición, dispuesto a transar. Claro. Si este gobierno no quiere ser generoso con los ciudadanos panameños, y te explico por qué se puede hacer, por qué puedes no cobrar el impuesto de inmueble. Es muy importante que los ciudadanos tengan presente. El impuesto de inmueble solo lo pagan aproximadamente 90,000 propiedades. El impuesto de inmueble no lo pagan aproximadamente nada más el 10% de los inmuebles que hay en Panamá. El impuesto de inmueble representa apenas 1/4 del 1%, 0.25% del Producto Interno Bruto de nuestra riqueza. Digamos, por ejemplo, porque me gusta usar cifras estándares, a pesar de que el Producto Interno Bruto
no está muy bien establecido. Hay quienes te pueden decir que es 35 si es nominal. No, 55.000 es... 55 te lo dicen si es bruto, neto o nominal, dependiendo te van a dar diferentes cifras. Y juegan con eso porque con eso permiten endeudamiento. Así que, bueno, es que todas las distorsiones, y exactamente una de las grandes distorsiones es que y es el mal de este país, cuántas exoneraciones hay en el impuesto de inmuebles. Así es. Sí. Por eso es que hay tan pocas fincas que pagan el impuesto de inmueble, porque hay una exclusión muy grande, hay una exoneración muy grande y muy pocos panameños de clase media son los que pagan el impuesto de inmueble. Exactamente. No es justo. Y te voy a explicar brevemente la injusticia más grande del impuesto de inmueble. Y por eso yo propongo que se elimine del todo del presupuesto general del Estado, que es 25.000 millones, más o menos, en el 2019. Que, como te dije, para que veamos lo insignificante que es, del Producto Interno Bruto significa 0.25. O sea, si el Producto Interno Bruto fuera $35, sí, representa 7 centavos. Si fuera $35, representa 7 centavos. ¿Qué afecta 7 centavos de riqueza para el Estado de 35? Nada, pues la riqueza del Estado sería 34.93 centavos en vez de 7 centavos. Veamos lo del presupuesto del Estado, de los ingresos del sector financiero y no financiero, tributarios y no tributarios. De los ingresos del Estado, que es un presupuesto en el 2019, que es cuando pretenden entrarlo en vigencia, de 25.000 millones, representaría aproximadamente 80 millones. Sea extremadamente generoso y diga que 100. Mira, el año pasado fue 180 la recaudación, este año va por 150. Y el año que viene seguramente será menos por la desaceleración y recesión en la que estamos. Y en el 19, peor. Entonces, si tienes $25 de presupuesto, si tu presupuesto en el año 19 es $25, el impuesto de inmueble representa apenas unos cuantos centavos. Sí. Entonces, hay un principio en administración tributaria, que es un error también de la ley de Dulcidio de la Guardia. Este es un impuesto injusto y es un impuesto ineficiente. Cuando la administración tributaria tiene que hacer mucho razonamiento, tiene que poner a trabajar el entendimiento para interpretar una ley que tiene muchísimo texto incongruente, produce errores en perjuicio del contribuyente, del ciudadano. Entonces la propuesta, por ser ineficiente, porque requiere es muy complicado para cobrar, sí, y cobras muy poquito dinero, ¿qué hace un buen administrador tributario? Elimina ese impuesto. Y es generoso con el ciudadano. Y el ciudadano tiene ahora más dinero inmediatamente y lo empieza a poner a circular en la sociedad. ¿Qué posibilidad hay de que esta propuesta pase? Porque yo creo que con un gobierno, yo creo que yo le hablé a los diputados, Dana Castañeda se portó a la altura, como una dama, una presidenta de una comisión, trató a todo el mundo con mucho respeto, se llevó muy bien esa comisión en la asamblea. Yo pienso que en esa consulta ciudadana ellos están poniendo atención y están escuchando. Yo espero, y les dije, esto es un sistema injusto, pero no es culpa de los diputados la injusticia, pero ellos pueden resolverla. Este es el momento en que los diputados de esta asamblea pueden corregir una injusticia contra el pueblo panameño. Es un impuesto ineficiente, es complicado y se recoge muy poquito dinero y lo paga muy poca gente. No sean injustos con los panameños, quítenle. El Estado no debe financiarse con la angustia del hogar de la familia panameña. El Estado debe financiarse con otras fuentes. Yo creo, y esto es muy importante, el gobierno de Varela trató de amarrar la descentralización, que es un proyecto del proceso revolucionario, con este proyecto. Yo quiero corregir eso. Y yo quiero decir, nosotros debemos hacer una constitución nueva, una constitución a través de una constituyente, que en esa constitución quede claramente consagrado que nuestro mayor activo, orgullo nacional y de soberanía, lucha generacional, el Canal de Panamá, los ingresos y la riqueza que le aporte al Estado vaya directamente un porcentaje fijo por constitución a la descentralización. El proceso revolucionario decidió dividir el país en pequeños corregimientos para que los líderes comunitarios tuvieran poder. El poder hoy día es dinero. Con dinero tienes poder para resolver.
Entonces, obliguemos constitucionalmente todos los panameños a los gobiernos que vengan. Y eso es un compromiso mío. Hagamos una modificación constitucional, una nueva constitución en donde fortalezcamos el concepto de descentralización y la independicemos de manera autónoma del gobierno central. De los ingresos del canal hagamos el mayor uso colectivo posible. Devolvámosle ese dinero al pueblo a través de sus líderes elegidos como son los representantes de corregimiento. Ahí tienes el ejemplo de los PRODEC que fueron un desastre nacional, dándole $50.000 a cada corregimiento. Porque le dieron muy poco. Yo he visto tanques de agua tirados en el suelo todavía pintados con el cosa del PRODEC. Porque le dieron muy poco y no los prepararon. La propuesta mía de fortalecimiento de la descentralización es que los representantes de corregimientos tengan por lo menos en cada junta un auditor y un contador. No lo tienen ya. Que tengan un auditor y un contador con un abogado, de manera que sepan cuáles son los procedimientos. Simplifiquemos los procedimientos. Mira, a mí me tocó redactar el decreto ejecutivo, decreto ley, que le puso en valor y recuperación al patrimonio histórico del casco antiguo. Y tú te diste cuenta, en 1998, apenas se pasó ese documento, empezó la inversión en el casco antiguo y mira el casco viejo de la ciudad de Panamá, cómo está floreciendo y recuperando su valor. También me tocó redactar una ley que permitió con transparencia, con rigurosos controles, actuar rápidamente como actuaba el G5, Acción Cívica, de llevar respuestas a las comunidades. El FES originalmente cuando fue transparente, sin ninguna mancha ni mácula de corrupción, sin cola de paja, con las manos limpias, se llevaron respuestas a las comunidades. Si nosotros implementamos un sistema parecido, con fiscalización comunitaria, con fiscalización de auditores, y con control de contadores y abogados que le den el procedimiento, nosotros vamos a lograr que las comunidades tengan una inyección inmediata de dinero, que necesitamos entregarle dinero a las comunidades para que resuelvan sus problemas comunitarios. Quiero terminar con decirte que toda esta discusión, Fernando, de esta ley, en estos momentos, demuestra un error de visual del gobierno. Panamá tiene un problema económico, hay que inyectarle plata a la economía, hay que dejar que los ciudadanos tengan más plata. Por eso es que yo propongo no pago de impuesto de inmueble. Pero si no tienen la visión y la generosidad de hacer eso con los ciudadanos, entonces les propongo algo de transacción. Que el impuesto de inmueble solo se pague, que se cause la obligación de contribuir solamente cuando el objeto del impuesto, que es la propiedad, se monetarice. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque si, mira, te voy a hablar de 3 activos de manera sencilla. Un activo líquido, se le llama líquido porque se puede mover como el agua rápidamente, en contraposición de un activo fijo, como una roca, que cuesta y es difícil de mover. Una propiedad es un activo fijo. Sí. Dinero en el banco es un activo líquido. Dinero en bonos y en acciones es un activo líquido. Si tú tienes un activo líquido, pero es tuyo, vamos a decir que cueste 100 y lo tienes en el banco, no pagas impuesto por tener 100. En plazo fijo, cuando se vence el plazo fijo, ese 100 puede costar 105. Claro. No pagas impuesto por los 105 ni pagas impuesto por los 5 que te ganaste. Por los 100 originales no pagas. Por los 5 que te ganaste no pagas. Y por los 105 finales no pagas. No. Si lo conviertes en acciones y la acción te cuesta 10 y la compras a 10, no pagas. Si esa acción sube de valor porque es una buena empresa y ahora vale 100, no pagas por la diferencia. Y la plusvalía no se paga no pagas por la tenencia de la propiedad de un título valor. Pero si ese activo fijo, esos 100 que tienes en el banco, los conviertes en un cuarto en tu casa, sí pagas. Sí. Es la felicidad de tu familia. Ayudemos al pueblo panameño, eliminemos ese impuesto. Y si no lo quiere eliminar este gobierno, lo podemos eliminar en el próximo gobierno. Y de aquí a allá entonces le digo a este gobierno, no sean mezquinos, que la obligación de tributar, como es una costumbre en Panamá y las costumbres se convierten en ley, la mayoría de los panameños paga el impuesto de inmueble cuando vende la casa. Entonces que la obligación al precio del mercado de ese momento. Que la obligación de tributar se constituya cuando monetarizas la propiedad, es decir, cuando la vendes. Así es. Don Gerardo Solís, aspirante a presidente por el PRD.